Como todos ustedes saben, comenzamos el día domingo pasado hablando de lo que es la familia y dábamos algunas encuestas realizadas, ¿sí?, acerca de cómo, habíamos comenzado la reunión del domingo pasado, ¿sí?, la prédica, diciendo que hay dos problemas que enfrenta el ser humano, dos de tantos problemas, ¿sí?, dos de tantos problemas que tiene. Uno de ellos es el cansancio, es el estrés. Como dijera el cordobés, pasó de vuelta. Estamos pasó de vuelta por ahí, ¿sí? Y el otro problema que enfrenta el ser humano es la falta de comunicación en su hogar, con su familia. ¿Se recuerdan de eso, lo que estuvieron el domingo pasado? Bien. Y habíamos dado algunos datos que me gustaría rápidamente repasarlos. Amén. Habíamos dicho que en una encuesta realizada en distintas personas de distinto nivel social, de distintos países, se había hecho una encuesta y se le habían realizado 3 preguntas a distintas personas. La primera pregunta era, ¿cómo es la comunicación en tu familia? A lo cual el 54% dijo, la comunicación en mi familia es poca. El 12% dijo, es nula, directamente no hablamos. Y el 34% dijo, es mucha. Bueno, qué bueno. La segunda pregunta era, ¿usted destina tiempo para dialogar con su familia? El 61% dijo, no. Qué bárbaro, ¿no? Y hablábamos de que la primera pregunta nos daba como respuesta que el 66% dice que la comunicación es mala. Pero lo más grave es que el 61% dice, yo no hago nada para cambiar eso. Entonces dijimos que nosotros íbamos a hacer algo. ¿Cuántos pueden decir amén? O mejor dicho, quiero entender y me gozo porque he podido ver, me han podido comentar esta semana de que hemos comenzado por lo menos un día a dedicarle a la familia y a conversar los unos con los otros. Amén. Porque dice que dice, ¿usted destina tiempo? El 61% dice no. El 24% dice a veces y el 15% dice sí, yo destino tiempo. Habíamos dicho, Señor, ayúdanos a estar dentro de ese 15% que destina tiempo para hablar con su familia. ¿Te animás a estar dentro de ese 15%? Amén. Que va a destinar un tiempo para dialogar con su familia, un tiempo para el descanso, un tiempo para, como dice por ahí el que le gusta el fútbol, parar la pelota y poder sentarnos, mirarnos al rostro, conversar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos y decirle, te quiero escuchar cuáles son tus problemas, cuáles son tus necesidades. Doy gloria a Dios porque muchos se han animado. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces la tercera pregunta es, ¿qué es lo que afecta la comunicación en su familia? El 18% dijo, la escuela no me permite comunicarme porque estoy tiempo en mi colegio. Hay otros que dicen, tengo falta de interés, el 20%, no tengo ganas. En realidad no me interesa mucho. Que Dios nos guarde, ¿no? Que Dios nos guarde, amén. La verdad no tengo la más mínima idea, ni ganas de cambiar las cosas. Bueno. Tengo actividades, dice el 9%. Hay un grupo que dice, el 19% dice, estoy cansado. Y puede ser. Si vas al colegio, trabajas, distintas, y puede ser que estés cansado, cansada. El 28% dice, yo tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Y el 6% otras causas. Aquí encontramos que tanto el cansancio como el trabajo son problemas para el ser humano. Y habíamos dicho que Dios tiene la solución para todo. Habíamos dicho que como Dios sabía de que el hombre se iba a cansar de su afán y de todas estas cosas, Dios había instituido un día para que el hombre descansara. Amén. Y que ese día, ya lo vamos a ver por la palabra cuando termine, lo quiero hacer bien sintético, sino que estoy recordando ahora, dando un pantallazo. Ese día comienza distinto a como contamos los días los seres humanos.
Porque Dios cuenta el día de una manera distinta que cuenta el ser humano. Ya lo vamos a demostrar bíblicamente. El ser humano tiene un calendario gregoriano y Dios tiene su calendario. Nosotros los humanos contamos los meses, las semanas y el año con respecto al sol. Dios cuenta sus tiempos respecto a la luna. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. Dios había puesto un día y lo había instituido para que el hombre descansara. Resulta que se reunió un grupo de gente y dijo, ya lo vamos a leer, cuando el emperador Constantino, allá por el año 340 después de Cristo, él tuvo, como era el emperador y gobernaba todo el imperio romano y todo el mundo conocido, dijo, a partir de ahora la gente no va a descansar más como lo dijo Dios el día sábado, ahora va a descansar el día domingo. Y la iglesia dijo, sí, hagamos como el emperador dice, porque la iglesia cometió un error fatídico, que es dejar que el paganismo se le metiera en la iglesia. Amén. Pero hay una iglesia que se quiere volver a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay una iglesia que se quiere volver a la palabra, que quiere romper toda estructura, amén, que quiere estudiar la Biblia, que quiere buscar la voluntad de Dios. Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia. ¿Cuántos pueden decir, yo quiero ser parte de la iglesia? No quiero ser parte de la estructura, no quiero ser masa, quiero ver cuál es tu voluntad. Bendito y alabado el nombre de Dios. Amén. Entonces habíamos dicho que Dios había destinado un día y lo estableció en la creación, lo estableció en la ley y lo estableció a través de mucho tiempo. Lo que pasa es que la religiosidad cristiana o evangélica nos dijo que era el día domingo, pero en realidad Dios lo había instituido un día sábado. Y muchos nos hicieron creer que esto es judaico y que esto es ser legalista y que esto era para el pueblo judío. Yo quiero invitarte que tú abras tu Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver cuándo Dios habló que había un día para descansar y cuál era el día que a él le agradaba. A ver qué dice Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuándo santificó ese día Dios? ¿Lo santificó en la ley? Sí, pero aquí vemos que fue apenas que no había sido creado todavía. No, perdón, el ser humano ya había sido creado. Pero ya Dios había santificado ese día en el Génesis, muchos años antes que Dios le diera la ley a Moisés. Amén. ¿Va quedando claro esto? Bien. Yo noté acá que si nuestro papá Yahweh le dio tanta importancia ese día, ¿por qué nosotros le dejamos de dar importancia? Y le dejamos de dar importancia porque la religión nos dijo que había que descansar el día domingo. El sistema nos dijo que era el día domingo, pero sin embargo Dios había establecido ese día. Y ese es el problema muchas veces del cristiano. Un día lo quisieron obligar al apóstol Pedro a que dijera algunas cosas que no era la voluntad de Dios. Y el apóstol Pedro dijo, ¿a quién agradaré? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién respondió Pedro? A Dios. La pregunta que quizás en esta noche nos podamos hacer, ¿a quién quieres agradar tú? ¿A Dios o a los hombres? ¿A lo que dice el sistema o a lo que Dios dice? Entendiendo que tenemos una deuda de gratitud con nuestro Dios. ¿A quién queremos poner por obra lo que dice la palabra de Dios, que es fiel, justa y santa y verdadera? ¿O a lo que dice la religión? No te olvides que lo que nosotros practicamos no es una religión, sino una relación con Dios. Amén. Y usted me podrá decir, hermano, a veces jugarme por Dios me trae algunos problemas. Si yo le contara lo que me trae a mí. Si yo les contara lo que me trae a mí, por jugarme por Dios. Pero he decidido seguir a Cristo. Como dice la canción, he decidido seguir a Dios. Amén. Y sabes una cosa, seguir al Señor muchas veces te va a traer problemas. Hacer los mandamientos de Dios te va a incomodar algunas veces, pero Dios nunca nos va a dejar desamparados. Es más, es posible que hasta amigos te abandonen. Gente diga, vos estás loco, estás loca. Y hermano, ya habíamos dicho que es muy importante esto. Entonces habíamos planteado que como estamos pasados de vuelta, que como estamos muy cansados, habíamos planteado que nos trazábamos una meta y era tener una reunión familiar. Una de las cosas que dijimos, Señor televisor,
A partir de hoy, nosotros somos Señor de usted y usted no es Señor nuestro. Y agarramos y apagamos el televisor. Apagamos los celulares. Amén. Apagamos todo. Nos reunimos en la mesa. Preparamos algo rico. Y preparamos una mesa. Y hubo lectura de la palabra, y hubo oración, y callamos al señor Tinelli, y lo callamos al sultán, y callamos un poco toda la televisión y el cable, y nos empezamos a escuchar. ¿Sabe cómo le molesta eso al sistema? ¿Sabe cómo le molesta? ¿Sabe cómo el sistema quiere que vos estés prendido y yo viendo a perversos como el señor Tinelli metiendo mugre en los hogares? ¿Sabe cómo quiere meter pornografía en tu hogar a través de ese muchacho? Y nosotros a veces sin darnos cuenta le abrimos la puerta y dejemos que entre alegremente a nuestra casa. Que Dios nos bendiga y nos ayude. ¿No le parece que es más sano y más lindo ponerte a dialogar con papá, con mamá? Escuchar a tu esposo, a tu esposa, a tu abuelito, que estar dándole tanto lugar a esa persona para que le destruya el cerebro a tu familia. ¿No te parece mejor? Por favor, abra su Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, 8 y 9. No estamos judaizando, no estamos poniendo la ley para ser salvo, no, estamos buscando la obediencia a la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, 8 y 9. ¿Qué dice Melanie, por favor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero somos bendecidos por obediencia a la palabra. Ya lo explicamos en otra oportunidad, que ley quiere decir instrucción de Dios para dar en el blanco. Y Dios lo que quiere que tú y yo demos en el blanco, que apuntemos bien, que seamos exitosos bíblicamente. Amén, gloria a Dios. Y usted dirá, pero a mí me habían dicho que Jesús no quería saber nada con la ley y él tenía confrontación contra los fariseos. Por favor, primero quiero que veamos quién era Jesús y quién fue Jesús. Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Escuchó esto? En el principio, desde siempre, Jesús estuvo con el Padre y Él era el Verbo, el Logos, la palabra viviente. Jesús es la palabra misma, viviente. Usemos un poquito la cabeza. Si Dios es el Verbo, es la palabra hecha carne, cuando vino a la tierra y Dios mismo tomó hombre de ser humano, ¿Él pudiera estar en contra de lo que papá le había mostrado a Moisés a la vera del monte Sinaí? Es imposible. Se estaría dando la contra él mismo. ¿Qué dice el versículo 14, Melanie? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Vimos su milagro, vimos su maravilla, vimos su accionar, vimos su gloria. ¿Como quién? Como la del único hijo, ¿de quién? De Papá Yahweh. Si la gloria de Jesús y la gloria del Padre es la misma, sus mismos atributos, es imposible que Él pueda haber venido a derogar la misma ley que había establecido su Padre. ¿No le parece? Por favor, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. Aquí está hablando el verbo de vida, Jesucristo está hablando. ¿Lo tenemos, Melanie? Vamos, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Se da cuenta que Jesús no tenía ningún problema con la ley? Ya también lo hemos dicho en varias oportunidades y lo venimos estudiando desde principio de año. Lo que Jesús confrontaba, lo que Jesús les cuestionaba a los líderes religiosos de la época, eran los mandamientos de hombre que ellos le habían agregado a la ley. La ley que Papá Yahweh le había dado a Moisés para que lo comunicara al pueblo tenía 613 leyes. Ahora, los religiosos de la época de Jesús le habían agregado más de 6.000 mandamientos de hombre que nada tenía que ver con lo que Dios había dicho en el monte Sinaí. ¿Me va entendiendo mi hermano, mi hermana? Amén.
Entonces lo que Jesús confrontaba no era la ley perfecta del Padre. Lo que Jesús confrontaba, en definitiva, era la religiosidad de los hombres. Como en este tiempo quiere derribar toda religiosidad de nuestra vida. Y quiere que nos volvamos a la palabra. Y quiere que nos volvamos a su voluntad. Y quiere que dejemos de lado un montón de cosas. Y solo le agrademos a Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Se tiene que romper un montón de cosas en nuestra vida, mi amado hermano, mi amada hermana. Amén. A veces es bravo luchar contra estas cosas. Usted sabe que yo antes de predicar el domingo pasado y de predicar hoy, en mi oración le decía, Señor, haz que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Haz que esta palabra caiga en corazones sensibles. Haz que caiga en corazones que entiendan que mi anhelo es que el pueblo sea bendecido, que la congregación sea bendecida y que lo único que le estamos predicando es la santa y divina palabra de Dios. Le decía, Señor, quita toda religiosidad de la mente, saca toda estructura, Señor. Haz que podamos entender que nos debemos volver a tu voluntad. Y por favor, dígame si no ha sido de bendición la cena del día viernes para el que lo ha podido hacer. ¿Puede decir amén? Por favor, diga amén. Si usted lo ha hecho, ha sido bendición. Si no lo ha podido hacer, no le juzgo. Acá no estamos para juzgarnos los unos a los otros. Solo le pido que a los que le hicieron, por favor, digan, sí, fui bendecido. Sí, fui bendecido. ¡Claro! Quiero que contagie esa fe. Amén. Claro, mi hermano. Dijo Jesús, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Jesús, ¿qué hacía los días sábados Jesús? ¿Guardaba el día sábado Jesús? Usted dice, pastor, bueno, lo vamos a ver en la Biblia. Por favor, busque Marcos capítulo 1, versículo 21. A ver qué hacía Jesús el día de Shabbat. ¿Qué hacía Jesús? Porque a lo mejor podemos decir, no, esto es invento de... No, a ver qué hacía Jesús. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. En el día de reposo, Jesús enseñaba. Jesús predicaba. Jesús sanaba. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje de aquella mujer encorvada que entró a la sinagoga? Les relato rápidamente. Entra una mujer encorvada a la sinagoga, un Shabbat, un día sábado. Iba a escuchar la palabra, como muchos de ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios. Sino que nosotros nos reunimos en lo que se conoce como congregación, como iglesia. Ellos se reunían en la sinagoga y vino una mujer que tenía una enfermedad, 12 años, encorvada. Y los religiosos de la época, dice que lo estaban mirando a Jesús y le estaban acechando para ver si él en el día sábado la sanaba a esa mujer encorvada. Porque ellos habían puesto tantos mandamientos humanos que ellos decían, no, sanar a un enfermo el día sábado está mal. Hacer un bien el día sábado está mal, no hagan eso. Y Jesús, conociendo sus corazones, sanó a aquella mujer encorvada. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Porque Jesús es aún Señor del día sábado. Lucas 14:5. Mire lo que hacía Jesús también. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Jesús confrontaba la hipocresía de los fariseos, no la ley perfecta de Dios. Jesús confrontaba la hipocresía de aquellos líderes religiosos. Por eso le decía esto, ¿quién de ustedes, si no se les rompe el auto el día de Shabbat, no va con una grúa y lo levanta y lo trae porque es su auto? Sin embargo, ustedes mismos a la gente le dicen, no hagan nada el día sábado, pero ustedes son unos hipócritas. ¿Se da cuenta lo que Jesús confrontaba? Ahí está hablando de un asno. Entonces, ahora que hemos entendido que no es religiosidad lo que queremos hacer, que no es volvernos al judaísmo, que queremos hacer solamente la palabra de Dios, quiero que descubramos por último a qué hora y cuándo comienza el día de reposo para tu vida. Bíblicamente, por lo menos, ¿no? Si usted también hoy día domingo se pudo tomar un día de reposo, felicitaciones. No está mal 2 días de reposo. A ver cuándo comienza este día, a ver cómo cuenta los días Dios. Nosotros lo contamos de 0 a 0, ¿o no? De 0 de la noche, da todo vuelta, de 0 a 0, 24 horas. Dios no cuenta así los días. Amén.
Y usted dirá, ¿por qué, pastor, usted gasta tanta palabra diciendo, y es tan importante saber cómo cuenta Dios los días? Y, por ejemplo, para que sepa que la palabra del Señor dice en las parábolas de las 10 vírgenes que vendrá el esposo a la medianoche a buscar a su esposa, y aquellas que no tenían aceite en sus lámparas tuvieron un gran problema. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Cuándo viene el esposo? Ah, es importante entonces saber cómo cuenta Dios los días, ¿no? ¿Cuándo es la medianoche entonces? Ah, para nosotros es la medianoche el 12. Para Dios ahí comenzó el día. Amén. ¿Me va entendiendo, mi hermano? Ah, que al final trompeta, porque con voz de mando Cristo vuelve a buscar la iglesia. Ay, nosotros cantamos acá, ya se oye el shofar. ¿Sabe por qué es importante saber cuál es la trompeta de Dios que va a sonar? Porque ahí usted va a saber cómo son los tiempos y cómo hay que prepararse porque Cristo viene pronto. ¿Me va entendiendo, hermano? Como los hijos de Isaacar que discernían los tiempos que vivían. Tú y yo tenemos que discernir este tiempo que estamos viviendo porque nos tenemos que preparar porque la venida de Cristo está cercana. Ay, no, va a venir en cualquier momento, el Señor puede venir ahora. Hay que ver, porque Él dice que viene a la medianoche. ¿Se da cuenta? Por favor, y ya vamos terminando. Abra por favor su Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 5. Hoy se va a enterar cómo cuenta Dios los días. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ah, como nosotros. Al día le decimos día y a la noche noche. Hasta ahí está todo bien. El tema es cuándo empieza. Por favor, Melanie. Y fue la tarde y la mañana un día. Ah, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sabe cuándo empieza para Dios un día? En la creación, y así lo sigue midiendo Dios el tiempo. Cuando va bajando el sol y ya está por anochecer, ahí comienza el día para Dios. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Lo está leyendo allí? No dice y fue la mañana y la noche un día, no. Fue la tarde y la mañana un día. Por eso el día de reposo comienza el día viernes, cuando cae la noche. Amén. Por eso hemos empezado a poner por obra esto de la cena de Shabbat para poder bendecir la familia. Porque también pudiéramos dar un estudio de que esto lo queremos implementar, espiritualmente. Amén. Porque Cristo es nuestro reposo. Pero podemos tener nuestra cena familiar y bendecirnos los unos a los otros. Dios comienza y cuenta los días a partir de cuando cae el sol. Yo quiero alentarte, mi hermano, mi hermana. Yo quiero alentarte a que puedas decir, Señor, yo quiero obrar tu voluntad. ¿Te animas? Es tan hermoso cuando vos te entregás en las manos de Dios y ves cómo el Señor te respalda, te bendice. Cuando vos te jugás por el Señor. Me imagino que lo mejor para algunos jóvenes el día viernes en la noche es un poco incómodo guardar justamente la cena familiar. Este viernes lo habían invitado a mi hijo, no recuerdo bien a qué. Y Jedi le dijo, yo puedo ir hasta la hora con ustedes, pero después tengo la cena familiar con mi familia. Obvio, cena familiar, ¿con quién va a ser? Entonces Esteban le dice, yo hasta tal hora puedo estar, pero yo tengo la cena del Shabbat. ¿Del Shabbat? Sí, la cena de la familia. Claro, para el sistema entender estas cosas, por ahí le cuesta. Claro, porque el viernes hay que hacer la previa, como dice Martín, hay que hacer la previa. Vamos calentando motores. Vamos calentando motores, dice. ¿Ya trajiste los speed? Te saca el sueño el speed. Vamos preparando, ¿no?
Che, pero está la cena de la familia, vení, vamos a dialogar. Nah, ¿qué dialogar? Ese es cosa viejo. Comienza la caravana. Claro, entonces eso, por ahí, a los jóvenes en el colegio les causa un conflicto. Porque son dejados de lado los jóvenes que ponen su confianza en Dios. Porque ellos se juegan por la cena familiar. Porque se juegan por vivir una vida distinta a la vida que vive el sistema. A nosotros los esposos se nos ríen en nuestro trabajo. Porque tratamos con la ayuda de Dios de ser fieles a nuestras esposas. Claro, el sistema ha hecho un culto a la infidelidad. Y está bueno. Y lo promociona por la tele. Entonces se te ríen en el trabajo. Y te pone luchas y te pone pruebas. A la mujer lo mismo. Y así el enemigo te va poniendo trabas y te quiere llevar al sistema como viven ellos. Pero después resulta que la persona que no conoce a Cristo vive como el sistema, toma como el sistema, vive según la corriente del sistema. Y después que el sistema lo dañó, la lastimó, la golpeó, viene acá y dice: pastor, ore por mí, porque en el sistema me ha ido mal. Qué lindo es vivir bajo la cobertura de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero no se dan cuenta. Por eso la necesidad que Dios levante una iglesia que le predique al sistema del amor de Dios. Como hablamos el jueves con ustedes. Pero no solo aquí los días domingos. Predique en los barrios. Predique en el colegio. En las villas. En los hospitales, en las cárceles, Joaquín. Dios te bendiga. Hay un varón que también quiere predicar. Hay dos varones que quieren ir a la cárcel a predicar. Ya son 3. ¿Te das cuenta? Hermano, que Dios nos bendiga. Y esto de vivir bajo la voluntad de Dios del Shabbat también lo es. Poder vivir una vida que agrada a Dios. Te quiero tirar 2 conceptos más. Para aquellos que puedan decir: ¿qué tiene el Señor para todas estas cosas? Entonces, por favor, esta es la última lectura bíblica. Isaías 58, 13 y 14. Y con esto terminamos. Esta es palabra que Dios me habla a mí y te habla a vos. Hay bendición en guardar los mandamientos de Dios. Hay bendición en guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Es tremenda la bendición. Si retrajeres del día del reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares de delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aleluya. Se lo vuelvo a leer. Si retrajeres, es decir, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, es decir, si esta palabra que estás escuchando no obras conforme a tu voluntad, Rubén, y usted de la suya, si declaras ese día que es santo, si haces como Jesús ese día de predicar la palabra, si lo dedicas a la familia, si lo dedicas para congregarte, para hablar de la palabra de Dios, si te animás a vivir como Dios te dice que te va a ir bien viviendo y no como vive el sistema, si le llamás delicia, si le llamás santo y glorioso de Dios y lo honrares, lo cuidares, no andando en tu propio camino, no haciendo lo que vos querés, ni buscando tu voluntad, ni hablando tu palabra, entonces te deleitarás en Yahweh. Y dice Dios: y yo te haré subir
sobre las alturas de la tierra. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren andar en las alturas que Dios quiere que andemos? A veces usted le pregunta a la gente y dice, ¿cómo anda? Acá ando arrastrado, ando tirado por el suelo. ¿Vos sabés que Dios no quiere que andes así? ¿Vos sabés que Dios quiere que tú vueles como las águilas? No andando en tus caminos ni buscando tu voluntad. Entonces te deleitarás en el Señor. Y dice Dios, y yo te haré andar en las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Esas son promesas de bendición materiales. Las primeras eran espirituales y ahora son materiales. ¿Sabe por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aleluya. Gloria a Dios. El aplauso a Jesucristo.